En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor. Siéntese un momentito, queridos hermanos. Uno de los errores que hay cuando vivimos la misa es pensar que solamente es importante la consagración. Es verdad que la consagración es el corazón de la misa, es lo máximo. Pero les pregunto, ¿toda la misa es importante, sí o no? Sí, toda la misa es importante. Repito, el corazón de la Santa Misa es la consagración, es el punto culmen. Por eso nos ponemos de rodillas, porque se hace presente Jesús con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero la liturgia de la palabra es muy importante. Y quisiera fijarme en un detalle del Evangelio de hoy. Dice el Evangelio que la gente estaba pendiente de las palabras de Jesús. La pregunta que deberíamos hacernos todos hoy es, cuando estoy en misa, ¿estoy pendiente, atento a la palabra de Dios? La gente estaba pendiente de la palabra de Jesús, estaban ávidos de escuchar a Jesús. Por eso, queridos hermanos, valoremos lo que significa la proclamación de la palabra de Dios. Hoy, ¿qué libro de la Biblia hemos escuchado en la primera lectura? El Apocalipsis. Y ahí se nos dice que cuando uno come el libro, ¿cómo es en el paladar? Dulce. Y en el estómago, amargo. La palabra de Dios es dulce y amarga. La palabra de Dios es dulce, porque la palabra de Dios anima, consuela, trae paz. ¿Estás triste? Abre la Biblia. Lee los salmos, medita los salmos. La palabra de Dios es dulce. Trae luz para nuestra vida. Por eso tenemos que saborear la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es también amarga. ¿Y por qué es amarga? ¿Quién me dice? Porque nos exige, nos interpela, nos cuestiona, nos zarandea. La palabra de Dios pide perdonar. La palabra de Dios pide ser humildes. La palabra de Dios pide ser obedientes a Dios. La palabra de Dios nos pide una vida limpia, no una vida sucia. La palabra de Dios es amarga porque nos exige. Por eso, queridos hermanos, el referente de la vida moral de un cristiano, ¿cuál es? La palabra de Dios. Si hiciéramos caso a lo que nos dice la palabra de Dios, nos iríamos al cielo de frente. Pero muchas veces la palabra de Dios entra por un oído y sale por el otro oído. No nos zarandea, no nos sacude, no nos interpela. La palabra de Dios es amarga porque exige radicalidad. Pidámosle hoy a la Virgen Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a todos a estar siempre pendientes de las palabras de Jesús cuando estemos en la misa y que al final de la misa salgamos con el propósito de plasmar en nuestra vida la palabra de Dios. Que así sea. Amén.
Me he quedado con una frase del Evangelio. La gente estaba pendiente ¿de qué? De las palabras de Jesús. Cuando estamos en la misa hay que estar atentos a la palabra de Dios. Es verdad que el centro de la misa es la consagración. La consagración es el punto culmen, por eso nos ponemos de rodillas cuando el sacerdote consagra el pan y el vino. Pero la palabra de Dios que se proclama también es muy importante. Y la palabra de Dios, dice el Apocalipsis, es, ¿cómo es en el paladar? Dulce, porque trae paz, anima, ilusiona. Cuando estés desanimado, abre la Biblia. Por ejemplo, reza con los salmos. Los salmos inyectan esperanza, inyectan paz. Pero también la palabra de Dios es amarga. ¿Por qué es amarga? Porque nos exige. Ahora termina la misa. Cuando termina la misa, que se note en el día que has estado en misa. Porque vas a perdonar, porque vas a ser una persona solidaria, porque vas a tener una mirada limpia, porque no vas a decir chistes de doble sentido, porque vas a llevar un comportamiento coherente con la palabra de Dios. Vamos a pedirle a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a todos a dejarnos interpelar por la palabra de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Sagrado corazón de Jesús, dulce corazón de María, San José, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz.